A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, contigo, María Corina Machado. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad, María Corina. Como todos los martes, una gran responsabilidad y esta oportunidad que me ofrece Radio Caracas Radio, nuestra ventana de la verdad y de la libertad para poder contactarnos todos los martes y compartir tantas informaciones, sentimientos, iniciativas que están ocurriendo dentro y fuera de nuestro país. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Uritza Arcaya. En la producción de nuestro programa, Justo Navarro, César Umbría, Malala Nogales, y en la dirección y en los controles, José Gregorio González. Gracias nuevamente, como siempre, a Euler Guillén por su música, con el cual damos inicio cada martes a este encuentro nuestro. Hoy tengo para ustedes la posibilidad de presentar y conversar con un grupo de personas que admiro mucho, ciudadanos de bien, luchando en distintas partes de Venezuela y otras partes del mundo. Antes de ir directo a concentrarnos en lo que está pasando en el estado de Aragua, no quiero dejar de mencionar cómo estamos viendo el avance aterrador de la pandemia del COVID-19 y cómo la mentira, la irresponsabilidad y la corrupción de este régimen es responsable de muchas de las muertes que hoy tienen lugar en Venezuela, ocultando la verdad y habiendo además saqueado el país y colocándonos en una posición absolutamente frágil en cuanto al sistema de salud pública. Médicos Unidos, el día de ayer, informaban del fallecimiento de 13 personas del sector salud, 13 solo el día de ayer, ya llega a 163 venezolanos del sector salud que han fallecido producto de la pandemia. En el estado de Anzoátegui se informaba ayer el fallecimiento del médico, que ya son 17 médicos. Esto es un joven internista, Yesmar Ramonis, tenía 45 días luchando contra el COVID en el Hospital Racetti de Barcelona y lamentablemente murió el día de ayer, y quiero hacerle llegar a su familia, sus amigos, a todos sus colegas, nuestro cariño, nuestras oraciones. El estado Zulia son ya 41 miembros del sector salud que han perdido la vida. Y en el Zulia, además, en estas horas estamos viendo la desesperación de una población a la que le han quitado todo de manera brutal, obscena, ofensiva, humillante, porque las bandas criminales que están en el poder, no solamente nacional, sino también regional, lo hacen en el Zulia de una manera realmente descarada, y tantos días y meses sin electricidad hizo que esta mañana amaneciera el Zulia con protestas en medio Maracaibo y también en otros municipios. Había zonas como, bueno, por supuesto en San Francisco, en Machiques del Perijá, en la Villa del Rosario. Fueron 12 horas. Imagínense lo que es una ciudad con la temperatura que tiene Maracaibo y en general el estado Zulia, 12 horas sin luz. En los últimos días han sido 2, 3, 4 cortes y de 5 o 6 horas cada uno. Una situación verdaderamente dantesca, desesperante, que ha hecho que la gente salga a pesar del COVID, a pesar de la represión, a pesar de la falta de combustible para movilizarse. La gente está saliendo y demostrando que hay un país en efervescencia creciente. Más de 700 protestas al mes, que se sepan, pero en la realidad son muchas más, porque en muchos casos la gente no tiene ni siquiera cómo reportarla, pues no tiene luz, o porque no tiene internet, o porque los actores de esas zonas, de las localidades, tienen miedo de decirlo. Dicho esto, no quería dejar de mencionar, esto tiene que ver con, obviamente, la situación del COVID, al cual antes hice referencia, el segundo informe que ha presentado la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con enorme coraje, advirtiendo al país el drama
que estamos atravesando y lo que podrían ser los escenarios para los próximos meses. La academia, con responsabilidad, dice que estiman que los contagios deben estar por lo menos alrededor de 7.000 personas diarias en Venezuela, es decir, más de 7 veces lo que el régimen reconoce, pero además totalmente subregistrados, porque deberían, según la OMS y otros organismos internacionales, estar haciéndose entre 10 a 20 pruebas por cada contagio confirmado. Y en Venezuela se está haciendo, si acaso, un 10%. Es decir, estamos en una situación de enorme fragilidad, producto de la mentira, de la irresponsabilidad, de la indolencia, porque a esta gente, a estos criminales, no les duele lo que está viviendo la sociedad venezolana. Y por eso tenemos que, con todas las limitaciones, las restricciones que hay en un país que está sobreviviendo con una situación económica devastadora, cuidarse mucho, cuidarse y cuidar alrededor a cada una de las personas que tengamos en el entorno y aplicar la solidaridad. Y a pesar de las enormes necesidades, ayudarnos con lo que podamos. Y por aquí quiero arrancar nuestra primera conversación del día de hoy, porque todos sabemos que en los últimos días ha habido una situación terrible en el estado Aragua. Han habido lluvias muy fuertes, ha habido una crecida del propio lago de Valencia, que tiene años con problemas de inundación en las zonas aledañas en el estado de Aragua, pero además una crecida del río Limón, que también por temas de falta de prevención y precaución y mantenimiento en los afluentes, se desbordó el pasado 9 de septiembre y se llevó por delante todo. Todo es todo. Vimos cómo la corriente se llevaba vehículos, escombros, cantidades de árboles en completos troncos enormes que se llevaron por delante y afectaron más de 400 viviendas, en las cuales hay 335 familias con problemas serios y unas 36 viviendas totalmente en pérdida total, gente que lo perdió absolutamente todo. Quiero decir y hablar de la solidaridad, que me impresionó mucho porque me invitaron algunos vecinos de esta zona, me pidieron que los acompañara, que estuviera con ellos durante estos momentos tan difíciles que están viviendo. Y estuvimos el sábado pasado y me impresionó no solo por supuesto, la tristeza y la devastación, sino la forma como ha reaccionado la comunidad. En una de estas viviendas, una vecina de la comunidad del Limón ofreció su casa para que todos aquellos que querían donar algunos productos, ya sean alimentos, ropa, colchonetas, medicinas, pudieran almacenarse y distribuirse y organizarse allí. Ella es Eiza Terán y la verdad es que desde que la conocí me impresionó su claridad, su fuerza, su generosidad y le pedí que nos acompañara hoy para compartir con cada uno de los venezolanos, los que están aquí, los que están alrededor del mundo, lo que están viviendo hoy estas comunidades, que no es solamente Limón, hay que decir, no es solamente el municipio Mario Briceño Iragorri, sino también propiamente el municipio Girardot, distintas zonas allá, La Mata, Punta Redonda, La Esmeralda, y zonas del municipio Linares Alcántaras, como Santa Fe, el sector Coropo, para Paral. Bueno, Eiza, gracias por acompañarnos estos minutos y a través tuyo quiero hacerle llegar a todos los venezolanos que están ayudando, los que están lejos, aportando algo, aunque lo necesitan, pero impresionante lo que vi el sábado allá con ustedes, las ONGs, las organizaciones de las iglesias, las comunidades como de Caña de Azúcar y de otros que no han sido afectados, pero que vinieron también a ayudar. Entonces, bueno, primero cuéntanos cómo estás tú, cómo está tu comunidad, tus vecinos, cómo está la situación, cómo amaneció la situación, ya que ayer también estuvo lloviendo por allá por el Limón. Y gracias por acompañarnos, Eiza. Hola, buenas tardes, María Corina. ¿Cómo estás? Gracias por tus bonitas palabras hacia nosotros, hacia mi comunidad. Déjame contarte que ayer tuvimos una tarde bastante difícil porque empezó a llover de manera brutal en la cabecera del río, al margen de el Henri Pittier, que es nuestro parque nacional, y estuvimos
todos activos a través de los grupos de autoprotección que hemos desarrollado, avisándoles a los vecinos que estaban ya afectados en sus casas que salieran y que pararan las labores de recolección de escombros y el sacado del lodo, porque era inminente peligro mantenerse dentro de las instalaciones o lo que queda de las instalaciones de lo que fueron sus casas. Sin embargo, no ocurrió nada malo en el sector El Piñal, que es donde vivo, y la quebrada del Manguito, que fue la que se creció el día sábado y que causó los estragos que tú y yo pudimos visitar, no pasó nada más. No igual pasó en la calle Capuchinos, que es bastante cercana aquí, que sí se desbordó un poco el caudal del río de allá, y sin embargo no se tuvieron mayores problemas como el sábado aquí en la zona. En líneas generales estamos bien, siempre pidiendo a Dios que no llueva, porque las labores que se realizan para la remoción de los escombros han sido muy lentas. Siento que no hay un plan de acción definido y todavía estamos a riesgo porque el suelo del río está elevado por la cantidad de escombros que traía y ahora el agua pues crece a nivel de las casas y eso originalmente no era así. Claro, de hecho yo debo decirte que he estado en algunos otros momentos en inundaciones acompañando a distintas comunidades en el país, pero realmente fue impresionante ver cómo camionetas, camiones fueron desplazados varias cuadras y a la gente se le apareció, se le encaja allí en la mitad de su sala un vehículo, gente que perdió absolutamente todo, Isa, todo, o sea, perder tus electrodomésticos, tu ropa, tus alimentos, tus recuerdos, porque hasta las fotografías, los adornos, tus vehículos, absolutamente todo. Aún así, me colocaba yo en mis redes sociales, a propósito de la visita, un contacto que tuve con Rosa, vecina tuya, vive como una cuadra más abajo de tu casa, y ella decía, bueno, a pesar de la tristeza, yo hoy me he levantado celebrando la vida, porque siento que fue un milagro que yo esté viva y que Papá Dios me haya permitido salir y que me salvaran, que me ayudaran. Entonces, este tema de la solidaridad en la comunidad me impresionó muchísimo, porque hay gente que también tiene muchas necesidades y que aún así ha encontrado en esa forma de la organización en la base una forma de además sacudirse la tristeza y muchas veces la paralización que el régimen pretende imponer como sentimiento que prevalece en muchos venezolanos. Lo hermoso en medio de este desastre es que la respuesta de los venezolanos sigue siendo igual de buena. Nuestros vecinos inmediatamente acudieron al sitio y identificaron muy rápidamente las necesidades inmediatas. Es por eso que a pocas horas ya sabíamos quiénes estaban en situación de riesgo y a quién teníamos que ir a socorrer de inmediato. El caso de nuestra vecina, la señora Rosa Ruiz, es conmovedor, porque ella, a pesar de que perdió todo, como tú lo viste, a ella no le falta una sonrisa en su cara y además con una dignidad increíble cada vez que vamos a ofrecerle cosas que siguen llegando para de alguna manera atenuar su dolor y su cuantiosa pérdida. Ella sabe rechazar y decir, no, Eisa, ya yo tengo suficiente, ve a casa de la familia tal que no tienen. Entonces eso es conmovedor porque ella en ningún momento ha estado triste, en ningún momento la hemos visto derrotada. Y por otra parte, los vecinos organizados hemos generado pues una red de apoyo, no solamente en la calle El Piñal, sino que nos mantenemos en contacto con los líderes de otros lugares, como por ejemplo La Candelaria, que ayer lamentablemente perdió todo el trabajo que había avanzado en la remoción de los escombros, porque, como te repito, no hay un nivel técnico operativo en la zona. Están las maquinarias, pero no hay un líder que sea técnico en este tipo de desastres. Entonces hay demasiadas cuadrillas, pero no hay una cabeza pensante que ponga orden. No conocen eso fue otra cosa, los ríos, su comportamiento, y entonces el avance es muy lento. Sin embargo, una de las cosas que la gente reclamaba muchísimo es que había pasado a vuelo rasante
el señor Marco Torres, el usurpador de la gobernación, pero la gente me decía, no entró a una sola casa, o sea, no tuvo la humanidad de acercarse y preguntar cómo estás. Entonces, ha sido una cosa que se veía, que había mucha gente ayudando, pero que efectivamente no había un esfuerzo planificado y coordinado para atender una emergencia de esta naturaleza. ¿Cuál es tu evaluación? No, pienso igual. De hecho, tengo un video que ha circulado por aquí de que llegó justo hacia la Avenida Universidad. Se bajó cerca de una montaña de escombros recién que estaban sacando, se tomó las fotos y se fue. Y directamente aquí, la persona que está encargada en la alcaldía, pues tampoco ha tenido la sensibilidad de ir casa por casa y de meterse como lo hemos hecho nosotros, los vecinos, en compañía tuya, como lo hiciste tú el sábado, para entender de manera personal a cada quien y tenderle una mano amiga, porque si bien entiendo que no manejan los recursos de inmediato, una sonrisa y unas palabras de aliento en este momento son sumamente valiosos para todos, porque no solamente perdieron la mayor parte de sus cosas, sino que afectivamente están sumamente dolidos y sensibilizados ante un futuro muy incierto. De paso, sí. Mira, tú sabes que me impresionó mucho, y te lo comentaba después que estuvimos en el recorrido, que a pesar de la enorme necesidad que tienen estos venezolanos, y que les pido a todos aquellos que podamos ayudar, y ahorita vamos a contarles cómo, me impresionó a mí, entramos muchísimas viviendas tú y yo, y nadie me pidió nada material. La necesidad era de compañía, de presencia, de sentirse que no estaban solos, de que tú pudieras ir y ver efectivamente la pérdida que tuvieron, pero sentir que hay una sociedad que nos acompaña, que nos acompañamos. A mí me impresionó muchísimo eso, porque la necesidad es enorme y efectivamente hay niños que perdieron todo, que no tienen alimentos, que no tienen ropita, que no tienen dónde dormir, pero la necesidad fundamental era una necesidad de respeto, de acompañamiento, de saber que el dolor es compartido. Así que yo quisiera pedirte, Isa, nos queda un minuto, que aquellos que nos están escuchando y sepan qué están necesitando todos estos venezolanos allá en el estado de Aragua, en tu comunidad, qué necesitan y cómo ayudar. Primero que todo, necesitamos que nos ayuden con el problema del agua. El río se llevó desde Ocumare todas las redes de tuberías que vienen de las captaciones y que traen agua por las tuberías de Hidrocentro. Eso se perdió. Entonces es necesario que los cisternas vengan a suplir ese suministro, porque de paso hemos tenido vecinos fallecidos por COVID en la calle inmediatamente al lado de la mía, que es la calle Anzoátegui. Entonces necesitamos agua para que la gente pueda asearse y cumplir con los protocolos de bioseguridad. Y las personas aquí en mi comunidad, gracias a la respuesta inmediata que, como sabes, generó nuestra querida María Teresa Clavijo, en menos de 48 horas, como es la coordinadora de 20 Aragua, y la verdad es que a todo el equipo de 20 Aragua aprovecho para hacer un gran reconocimiento ahora que tú la nombras, porque es impresionante cómo se han movido y han conseguido apoyo de la empresa privada, de comercios, de fundaciones. Ha sido muy hermoso. Sí, es así. Hoy mismo estábamos hablando de las cremas que necesito para curar a los vecinos que han salido lastimados en los pies. Estamos buscando, básicamente, necesitamos zapatos, porque zapatos para caballeros en tallas grandes, en su defecto sería perfecto las botas plásticas para seguir evitando que se lastimen. Y le decía a Marité que necesitábamos ayudarlos porque el trabajo no se ha parado y ellos, aunque están agotados, quieren seguir haciéndolo, pero están enfermos y necesitamos ayudarlos en esa parte, ¿no? Bueno, Isa, te quiero felicitar a ti, a toda la comunidad del Piñal y el Limón. Yo no te conocía, ahora siento que te conozco de toda la vida. Me impresionó además el afecto que existen entre los vecinos, casas grandes y casas muy humildes, todos afectados, unidos en este momento de dolor y de apoyarse unos a otros. Me decía una de tus vecinas, Corina, lo que pasa es que después se olvidan de nosotros. Entonces, yo creo que esto es un momento en el cual se están creando unos lazos para siempre,
porque obviamente la situación del Limón se agrava a una situación dantesca, insoportable que vive toda Venezuela. Y al final la solidaridad es una forma de rebelarnos a la maldad, a la oscuridad, a la tristeza de esta tiranía. Hay circunstancias como esta, situaciones muy extremas que te sacuden y hace que la gente despierte, reaccione y avancemos juntos. Así que, Eiza, de verdad, mi respeto, mi cariño. Espero poder estar nuevamente por allá con ustedes pronto y a todos ustedes que están pasando por este momento duro, saber que Venezuela está con ustedes, y aquellos de ustedes que puedan ayudar, por favor, en las redes sociales de Vente Aragua estamos colocando donde podrían llevar cualquier donativo material o contribución económica. Así que muchísimas gracias, Eiza Terán, un abrazo grande, cuídate mucho, amiga. Amigos, vamos a una brevísima pausa. Al regreso vamos a estar hablando del tema energético. ¿Qué está pasando en Venezuela con la gasolina? ¿Qué va a pasar si el régimen sigue más tiempo en el poder? ¿Y cómo vamos nosotros en el futuro a asegurarnos que tengamos seguridad energética para todos los venezolanos? A una breve pausa y al regreso seguimos aquí contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y hoy tengo el enorme gusto de poder compartir con dos personas que son tremendamente conocedoras del tema energético en Venezuela y en el mundo, pero además que tienen unas propuestas poderosas para lo que va a ser la transformación de nuestro país. Ya Venezuela no es petroestado, y eso no es una mala noticia, en muchos sentidos. Mucha gente se pregunta cómo es posible, y alrededor del mundo todo el mundo dice, o sea, un país como Venezuela, que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, unos centros de refinación que superan 1 millón de barriles diarios, o sea, no tiene gasolina. Un país que exportaba productos refinados, no tiene diésel. ¿Qué pasa? A ver, bueno, arranquemos por aquí. En un minuto, así, en un cortico, ¿cómo es posible que Venezuela no produzca gasolina hoy, y desde cuándo no produce gasolina, diésel y otros derivados? Bueno, la producción o refinación de los crudos, especialmente la refinación, es la tarea más compleja, más difícil
en esa industria que el gobierno de Chávez capturó, dominó y al final destruyó. Desde el año 2012, prácticamente después del incendio pavoroso en la refinería de Moai, todo el sistema refinador en el país comenzó a tener problemas muy graves de operación. Y ellos, vistos los estados financieros, comenzaron a tomarse el dinero, y ahí es donde entra el efecto de la corrupción, que había para el mantenimiento y las ampliaciones necesarias en ese complejo. De manera pues que llegado, digamos, el año 2016, ya la factura era de más de 100,000 barriles día que se traían de las refinerías de Estados Unidos. Por un lado había... ¿Cuál ha sido el pico de exportación de gasolina de Venezuela hacia afuera? Bueno, ese pico yo creo que fue en los años 90. Yo, por cierto, estaba en la viceministro y veía las cifras. Nosotros llegamos casi 2 millones de barriles, de los cuales 1.200.000, 1.300.000 eran crudos, y el resto de 600 a 700.000 eran productos refinados de la mejor calidad, que inclusive muchos todavía no estaban en el país, que eran las gasolinas sin plomo y con características para el parque automotor moderno del exterior. Y allí se sumaban tanto las de Venezuela como Curazao, y eso iba a la exportación. A pasar de eso en 23 años a no producción absoluta de gasolina, eso definitivamente es imposible de explicarle al mundo. Pero eso sí se puede explicar, Evanán. Eso se puede explicar, y eso tiene un nombre: socialismo. Claro. Eso es el socialismo. La destrucción, el saqueo, la monstruosa miseria a la que ha sometido al país. Ahora, o sea, tú estás diciendo, Evanán, que la importación entonces de gasolina empezó ya en el año 2016. Hace 4 o 5 años. Y eran cifras significativas de importación. Y venían del imperio de Estados Unidos, donde están los precios más razonables. Venían acá. Muchas comenzaron después a ser intercambiadas por crudo que iba a las refinerías vía Citgo. Pero sí, comenzó hace ya 4 o 5 años. Con nosotros está también David Morán. Y David recientemente estaba, como guerrero del teclado que es, igual que tú, mandó un hilo virtuoso dándole directo a aquellos que pretenden decir que no hay gasolina producto de las sanciones. Pero tú me estás diciendo que la importación de gasolina empezó mucho antes que las sanciones. David, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos. Saludos, María Corina. Saludos, Evanán. Hola, don David, adelante. Mira, sí, María Corina, comenzó en el año 2013, fueron apagando la refinería nuestra. Habían comenzado bastante antes, ¿no? Desde el año 2008 ya la tasa de utilización de la refinería comenzaba a menguar, porque aquí se creó un sistema de saqueo a través de la gasolina, que era no cobrar nada acá, importarla, y se generar un contrabando de extracción monumental. Aquí se llegaron a estar inyectando al mercado interno casi 600,000 barriles día de gasolina. En el año 2014 alcanzó ese pico. Eso significó más de 15,000 millones de pérdidas para PDVSA, pero una ganancia monumental para los contrabandistas de gasolina, alrededor de los 7.500, 8.000 millones de dólares ese año. Eso continuó indetenidamente hasta el año 2019, cuando capturaron inclusive a un barco de la propia PDVSA vendiendo gasolina en alta mar, contrabandeándola. Y ya, bueno, ya con las últimas ahogamientos financieros a PDVSA, la importación de gasolina ya se detuvo. Entonces tenemos que, bueno, tienen que trabajar, tienen las refinerías, tienen el petróleo, tienen que producirlo. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Ahora, David, hay mucha gente que está diciendo, y no solamente en el régimen, que no hay gasolina en Venezuela por culpa de las sanciones. No, la sanción es el socialismo, por Dios. Esa es la sanción. Aquí hay gasolina, y ha habido estos meses recientes gasolina que han manufacturado aquí en Venezuela. Lo que pasa es que no pueden mantener
la continuidad de las operaciones. Aquí han llegado a ser 20, 30, hasta 50.000 barriles día de gasolina. Han estado haciendo. No mantienen porque tienen salarios de hambre a los trabajadores, unas condiciones de seguridad industrial inaceptables. Los trabajadores ganan 12, 13 dólares por mes y son equipos muy peligrosos. La refinería es una instalación bastante peligrosa, muy compleja, que se tiene que manejar con normas de seguridad estrictas. El problema no son las sanciones, el problema es gerencial. Ellos no han sabido gerenciar la reactivación de la refinería, porque además, bueno, Iván te puede dar fe de eso, son equipos de primera categoría. Esas no son refinerías soviéticas o chinas, son refinerías que en su momento eran la punta tecnológica que había en el mundo de la refinación. Y esos equipos son equipos que están hechos para durar mucho, siempre y cuando se les hagan las inversiones adecuadas. Gasolina, producto. ¿Me estás oyendo, David? Sí. David, ¿me estás oyendo? ¿Me escuchas? Yo creo que tengo un problema de... No, que yo te decía que ese argumento de que no hay gasolina por culpa de las sanciones es tan burdo cuando tú ves países como Siria o Irán que están súper sancionados y que están produciendo gasolina. De hecho, la gasolina que traían para acá venía de Irán. Entonces, ¿cómo pueden echarle siempre la culpa a otro? No es así, David. Es insólito. Cuba, que tiene una refinería viejísima, que le robó la plata a PDVSA que había invertido allá, es una refinería de la época soviética. Produce gasolina y produce diésel. Jamaica no tiene petróleo, tiene una refinería, produce gasolina. República Dominicana produce gasolina. Es decir, eso es un cuento absurdo, igual que el cuento del bloqueo. El único país del mundo que tiene refinería, tiene petróleo y no produce gasolina es Venezuela. Y no es por las sanciones, es porque tiene socialismo, que eso es otra cosa. Entonces yo insisto y reto a que me demuestre que no se puede producir gasolina en Venezuela. Eso es un reto que tengo ya meses haciéndolo, porque además dan por cierto las mentiras oficialistas. Lo que tú no puedes obligar es a los operarios que vayan con ánimo a trabajar cuando esas refinerías no tienen ni siquiera una ambulancia disponible en caso de que un trabajador tenga un accidente en una de esas instalaciones. El centro de salud más cercano no tiene capacidad para tratar a un quemado. Entonces, ustedes comprenderán, lo que están oyendo, que el ánimo de querer que esas cosas estén funcionando es mínimo. Y además, quienes los obligan ya ni siquiera son gerentes profesionales, son policías. Ni tienen seguro, ni nada que los proteja. Un operador de Amuay te ganaba $1,500 al mes y ahora te gana 11 por hacer la misma tarea. Entonces, ahí tú ves lo que le han robado al trabajador petrolero. Ahora miren, yo pasando a este tema de las sanciones, hay un tema que ha empezado a darse a conocer en la opinión pública que a mí me parece tremendamente alarmante. Y yo creo que lo toquemos con seriedad y pedagógicamente, que los venezolanos entendamos el peligro que esto representa. Se trata de la Asamblea Nacional, la legítima, que ha estado trabajando durante varios años en una reforma o una nueva ley a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y se acaba de dar a conocer un anteproyecto que, bueno, yo tengo que decirlo, me preocupa enormemente porque tiene un altísimo componente estatista, socialista, y por ahí no es. O sea, si algo hemos aprendido en estos años de destrucción chavista, es que por la ruta no es el Estado dueño de todo, sino que hay que, por el contrario, abrir los mercados, poner reglas de juego claras, firmes, iguales para todo el mundo y generar confianza para que vayan muchas inversiones en Venezuela y aprovechar una ventana de oportunidad para los hidrocarburos que se está cerrando y nos vamos a quedar con un poco de petróleo bajo tierra que ya no va a valer nada. Evanán, tú has estado haciendo los seguimientos continuos a este tema del anteproyecto y las propuestas. Tú, por favor, podrías decirnos, bueno, tu evaluación de lo que concluido la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional y cuáles ves los principales problemas de este anteproyecto de ley. ¿Qué harías tú distinto? Bueno, es lamentable que después de 5 años que tiene esa Asamblea haya entregado un proyecto que no resuelve los problemas que tiene el país para reactivar su industria. Y ellos van a decir y se van a romper, tú sabes, los vestidos, a decir que sí. Es un proyecto gato pardiano. Ellos dicen que abrieron, pero cuando tú vas a ver los detalles, no abren el sector.
Entonces mantienen aún el sesgo socialista de una empresa que ellos mismos te confiesan que saben que no puede operar, pero te dejan el sistema todavía preso y atado a esa empresa que ya ahora prácticamente no existe, pues, y la gente lo puede ver por los combustibles y todo lo demás. Y cuando entre la transición y le traquen al presidente de la República la emisión de dinero sin fundamento, pues la empresa termina paralizándose. Pero estos diputados no traducen esa realidad en el proyecto de ley. Entonces la ley dice que va a abrir, pero en la realidad los que conocemos el sistema sabemos que no tiene mecanismo para que el país, con los recursos que tiene, tome control y opere esa industria para comenzar ya el proceso de entregarle a la ciudadanía y a la sociedad una empresa que pueda cumplir, aunque sabemos que va a tomar un buen tiempo, pero las necesidades básicas como las que estamos hablando de combustible, gas natural, las bombonitas, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo quisiera elaborar un poquito, exacto, ¿qué habría que hacer alternativamente? Porque es increíble, como tú dices, que después de 20 años de socialismo y chavismo destructivo, que está PDVSA como está, pero el país está claro. El país está claro por dónde es. Hay que generar condiciones que hagan Venezuela más atractivo para la inversión pequeña, mediana y grande de venezolanos, porque hay muchísimos venezolanos alrededor del mundo que podrían regresar a su país para invertir, no para ser empleados de PDVSA, que ya no va a existir, sino para ser emprendedores en distintas etapas de la cadena. ¿Cómo es posible que persista esta visión del Estado que controla todo y de los políticos que están en el poder y que entonces tienen la posibilidad de dar o quitar contratos y tener privilegios? O sea, eso es lo que queremos reventar y acabar del país. Entonces, tú, ¿cómo lo ves? Y yo tengo que decirle a todos ustedes, ellos ya lo saben, pero que Evanán Romero coordina todo el esfuerzo que estamos haciendo desde 20 para el planteamiento del desarrollo de la industria energética en Venezuela Tierra de Gracia, nuestro proyecto de desarrollo liberal. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué harías tú estando allí y que no está en esa ley? Mira, María Corina, ese esfuerzo que hemos hecho de empoderar a los venezolanos en primer lugar, que son los que van a acudir al llamado, los venezolanos y las empresas que por muchas razones extranjeras con capacidad están todavía en el país. Bueno, esas empresas y nuestros paisanos se van a frustrar cuando vean que ese instrumento no le da los mecanismos para que ellos tomen el control y comiencen esa tarea ardua y de largo plazo de rescatar el sector. ¿Por qué? Porque mantiene los mismos mecanismos de control del Estado, de unos ministerios, de unos señores que no tienen los mecanismos para hacerlo y le niega a los venezolanos. Entonces, todo aquello que hablamos de constituir empresas donde vengan los venezolanos que van a salir de estas empresas y que están todavía en el país, contratistas o estatales, o los que vienen del exterior, no hay la forma de hacerlo en un tiempo prudencial para que el país sienta esos efectos de una reactivación. Estos señores llegaron al país esa posibilidad en ese proyecto. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Al regreso, esta ley no se ha aprobado, los ciudadanos podemos hacer mucho, estamos a tiempo de que eso no ocurra, de manera de que puedan darse las señales adecuadas al mundo y a los venezolanos, que una vez que avancemos por un proceso de transición, vamos a haber aprendido las lecciones y vamos a haber entendido que no es un Estado rico con una sociedad que dependiendo de ella, sino al revés, una sociedad de emprendedores, una sociedad rica y un Estado a su servicio. Estamos a tiempo de que esta ley no se apruebe por parte de la Asamblea Nacional o se le incorporen todos aquellos mecanismos que sí logren este propósito. Vamos a una breve pausa y al regreso, Evanán y David, yo quisiera que mencionáramos algunos sectores donde ustedes ven Venezuela abriendo oportunidades de inversión enormes en lo que Evanán tú llamas las corrientes medias y sectores que pueden proveer de servicios, como por ejemplo el gas doméstico, directamente en los hogares, y cómo aquí podemos generar una cantidad gigantesca de empleos y de pequeñas y medianas empresas que realmente puedan generar mucha riqueza para el país. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo,
solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y a mí me encanta hablar con David Morán, porque además de ser mi colega, ingeniero industrial y es editor de La Patilla, tiene información de todo lo que está pasando en el país, pero es un apasionado y convencido de el futuro de Venezuela luminoso. Venezuela que va a despegar y que va a salir de estas ruinas y va a emerger con una fuerza inmensa y haciendo las cosas bien vamos a ver el fruto de tanto aprendizaje y de tanto esfuerzo plasmado en un país que va a hacer las cosas distintas, que las va a hacer bien y como yo siempre digo, va a ser el milagro latinoamericano. David, el otro día conversábamos y me encantaría que todos te pudieran escuchar de todas esas áreas de negocio que tú ves asociadas a esa Venezuela que va a abrir su mercado, que deja el socialismo atrás y aquellas derivadas de lo que es el sector de hidrocarburos y energéticos en general. ¿Por qué no nos cuentas y compartes con nosotros un poco de cómo ves tú eso engranando con esta propuesta que antes mencionaba de Banana? Con mucho gusto, María Corina. Bueno, primero quiero decir que escuché con mucha atención las observaciones de Banana al proyecto de ley. Es fundamental que ese proyecto de ley se corrija, porque si no hay un rule of law, es decir, un derecho de propiedad clarísimo y un sistema de resolución de controversias nítido, el capital no va a fluir y los países compiten por capitales. A mí me da la impresión de que muchos de los que promueven esa ley, tal como está, creen que hay recursos financieros sobranceros para venir para acá y es un error gravísimo, ¿no? Y además quiero resaltar de lo que dijo Evana Romero. El proyecto es la venezolanización por primera vez de la industria petrolera nacional, porque además es una industria que ofrece unos encadenamientos formidables. Veamos un caso. Solamente con el caso del sistema de distribución de gas doméstico, ahí se pudieran encadenar unas actividades gigantescas. En la producción de lubricantes, Venezuela pudiera ser el país que más exporte lubricantes para Sudamérica y Centroamérica, desde acá, formulados, realizados acá en Venezuela. Y además los lubricantes van a tener un largo uso, porque no solamente se utilizan en vehículos, automotores, sino que se utilizan en toda gama de maquinaria industrial, desde los altísimos hornos en Sidor que tienen que moverse y tienen que tener unos lubricantes que aguanten altísimas temperaturas, hasta lubricantes caseros para echárselo a una maquinita de coser. Igual, esas bases lubricantes, muchas de ellas van para la industria de cosméticos, es decir, aquí puede hacerse un hub que en materia de lubricantes es enorme, en materia de plástico, con la industrialización del gas, en la parte petroquímica. Bueno, eso se pierde de vista. Venezuela pudiera ser uno de los grandes fabricantes de baterías para automóviles en el mundo.
exportarla, y eso se puede hacer desde acá. Venezuela también puede ser uno de los grandes productores de químicos para la potabilización del agua, para la industrialización de los aromáticos que salen de las refinerías, en la fabricación de detergentes de usos industriales, detergentes para uso doméstico, como el silbenceno o el alquilbenceno lineal, que son bases de detergentes que se utilizan en todo el mundo y muy pocos tienen la facilidad de estarlos produciendo acá. Nosotros pudiéramos estar produciendo, además, elementos demulsificantes para las grandes acerías estadounidenses, que es una industria enorme en Estados Unidos. La industria automotriz estadounidense es una industria enorme, igual que la mexicana. Todos esos productos produce unos encadenamientos enormes, la fabricación de bombonas para gas, la fabricación de tuberías de aleación para los procesos de gasificación de los pueblos y las ciudades, la fabricación de válvulas grandes y pequeñas para la industria del gas y para la industria de la instrumentación Incustrol en la parte petrolera. Pudiéramos estar produciendo también aquí, en base a los encadenamientos, elementos cajetines antiexplosión. Es decir, hay una cadena enorme de procesos industriales que se dan a todo lo largo de la industria petrolera nacional, que permite que los venezolanos con un capital modesto pudieran actuar perfectamente y pudieran comenzar a exportar en muy corto plazo, hablando en 1 o 2 años. Es decir, se comenzaría a hacer un proceso absolutamente virtuoso, un círculo virtuoso en la economía nacional. Eso es lo que se busca, pero si no partimos que haya derechos de propiedad y derechos de resolución de controversias, nunca vamos a arrancar ese proceso virtuoso. Por último, quería concluir una cosa. Uno te oye y tú piensas que eso es en el sector hidrocarburos, pero imagínate lo que esto puede ser en todas las otras áreas y actividades de crecimiento, de desarrollo. Es absolutamente explosivo, porque Venezuela despega, ¿no? Ahora, obviamente, eso tiene que ser sin socialismo. Y entonces claro, por eso yo te diría, María Corina, para terminar mi parte, que yo invito a la gente a que vea los casos de Estonia, Letonia y Lituania, que fueron los países bálticos ex de la República Soviética, cómo ellos se liberaron para siempre del socialismo, y hoy son uno de los países que gozan de los mayores índices de libertad, y son de los ex países de la Unión Soviética que tienen la mayor riqueza per cápita por personas, y lo han hecho en un tiempo, en menos de 25 años han dado un vuelco absoluto, una verdadera revolución lo que han hecho ellos. En cambio aquí siguen mirando lo que va a suceder con la industria petrolera venezolana. Es el caso de México, con López Obrador. López Obrador simplemente está condenando a la industria mexicana a que sea una cosa del pasado. Ahora, Ivana, mi pregunta es esa, o sea, ¿se han dado cuenta estos señores diputados de la oposición que si con esta ley ellos, lejos de atraer, espantan a las inversiones? ¿Tú crees cómo reaccionan las empresas transnacionales ante un planteamiento como este, y en función de eso, cómo podemos hacer todo un movimiento de opinión pública de los venezolanos, los que estamos aquí alrededor del mundo, para que esto no se apruebe como está? Porque sería un mensaje terrible para el país y para los potenciales inversionistas. Me voy a referir más que todo a esa última parte. ¿Qué podemos hacer? Este es un tema que tiene sus complejidades porque usa una jerga y unas actividades que están reservadas a ese sector de una manera u otra. Pero habría que buscar un diálogo entre aquellos que entregaron este proyecto con la sociedad civil que entiende de estas cosas, representada por gente que hemos estado allí, y por los grupos empresariales, industriales y económicos del país, que son los que en la concepción nuestra de esa ruptura es a quienes le toca. Que vengan esas grandes empresas, la gente tiene que darse cuenta que eso no va a suceder en los primeros años. El país tiene que hacer su tarea inicialmente. Pero resulta que hay 46 de esas empresas hoy día en el país, y estos señores se dan el lujo de diferir cualquier acción
para que esas tomen la responsabilidad que ya PDVSA no puede hacer y los difieren más de un año. Es una locura. Entonces, los venezolanos que están con sus empresas de servicio, contratistas, profesionales adentro o fuera, tampoco le dan la oportunidad. Entonces te dejan al país en una parálisis absoluta. Pero ese diálogo hay que patrocinarlo a través de Fedecámara, las empresas industriales y los profesionales para que ellos expliquen por qué y cómo, que no se entiende cómo es la manera que ellos... Bueno, muchas gracias, Banán y David. Yo solamente quisiera agregar algo, y los ciudadanos también. Porque si algo hemos aprendido en estos años de oscuridad y de atropello, es que lo que está en juego es nuestro destino, nuestra vida, nuestras familias. Y si hay algunos actores políticos, de otros sectores que son parte del status quo y que quieren mantener la intervención del Estado que hubo antes y que provocó esta situación exacerbada del socialismo chavista, pues no han entendido nada. Porque aquí los venezolanos estamos claros que para poder recuperar y recuperar rápido y recuperar bien este país hay que cambiar las cosas. Hay que cambiar las cosas. El servidor público es eso, al servicio del ciudadano rindiendo cuentas, con claridad, no un individuo que está allí con cuotas de poder para repartir privilegios y llenarse los bolsillos. Este país cambió. Si insisten en imponer esta ley, pues bueno, tocará cuando venga la transición acomodar y cambiar esta ley también. Porque lo que no vamos a hacer es permitir que el cambio sea para no cambiar. Venezuela exige y requiere una verdadera ruptura de fondo, una ruptura histórica con las prácticas que nos trajeron hasta aquí. Y ello requiere, por una parte, las ideas correctas, las que funcionan, las que ponen este país a volar, a producir, a generar riqueza y, por supuesto, con los principios, con los valores que hacen que exista transparencia, integridad, justicia y confianza. Y por ese camino es que vamos a transitar. Así que yo en esta hora que están pasando tantas cosas, quise pedirles a ti, Banán y David, que abordáramos este tema porque debemos entender a dónde nos lleva estos caminos. No es verdad que estas luchas que se están dando con distintas posiciones, todas llevan al mismo destino, para nada. Las diferencias que hoy hay, profundas en los planteamientos que le formulamos a los venezolanos sobre las rutas a seguir, nos llevan a tres destinos totalmente distintos. Aquellos que hoy están planteando la cohabitación y que están planteando que hay que quitarles las sanciones, porque dicen que las sanciones son los culpables de que no hay gasolina. Lo que están tratando es darle gasolina al régimen. Están hablando mentiras para darle gasolina al régimen y prolongar esta agonía. Piensan que en Venezuela no hay fuerza interna para enfrentar estas mafias y desmontarlas y que no vamos a conseguir los apoyos externos que se requieren para complementar esta ruta. Entonces se entregan. Esa es la ruta de la derrota anticipada, la que plantea participar en esa farsa, en esa gran trampa del 6 de diciembre o cuando lo pongan. Esa que está hablando mentiras al decir que el problema de la falta de gasolina son las sanciones. La sanción es el socialismo, la sanción es Maduro, es el chavismo. Y el destino de ese camino sería tener una Venezuela donde se consolidan las mafias y se consolidan los sistemas criminales, como es el caso de Rusia. Hay otra ruta que dice, bueno, vamos a mantener las cosas como están, y no van por la calle del medio. Dice, bueno, vamos a mantener indefinidamente este status quo mientras Maduro esté en el poder. Y en ese sentido, hace mucha falta, y nosotros le hemos planteado al interinato, firmeza y claridad de para dónde es la cosa, cuál es ese camino. Porque ese camino lo que haría es prolongar esta agonía y Venezuela continúa somalizándose y terminar como Haití o Ruanda, qué sé yo, y también con el sistema de mafia. Pero el tercer camino y el tercer destino es este, uno de fuerza, de firmeza, de llamar las cosas por su nombre, de no aceptar cohabitación y concesiones a la tiranía y de hacer lo que haya que hacer para conseguir las fuerzas que se unen a las nuestras para que un país en efervescencia pueda avanzar por una ruta donde se cortan de raíz estas prácticas estatistas, patrimonialistas, centralistas, comunistas, socialistas y militaristas que tanto daño nos han hecho. Esos son los tres caminos y esos son los tres destinos. Y nosotros no vamos a aceptar nada que no signifique la libertad, la prosperidad, la justicia, la alegría para nuestro país y el reencuentro en una Venezuela soberana y de los venezolanos.
Así que gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Hernán Romero, experto con 57 años de conocimiento en la industria petrolera, asesor de las empresas petroleras más grandes del mundo y además coordinador de todo el proyecto en materia de petróleo, gas, petroquímica que estamos haciendo desde 20 Venezuela, y a nuestro querido David Morán, una de esas voces imprescindibles en el debate de verdad, que va al fondo, que llama las cosas por su nombre en Venezuela, y ambos, por supuesto, guerreros del teclado. Amigos, muchas gracias, mi cariño a cada uno de ustedes, especialmente mi corazón está con cada uno de los venezolanos en Aragua, allá en el Zulia, y por supuesto con cada uno de los médicos, enfermeras, personal de salud y sus familias hoy en Venezuela. Cuídense mucho, los quiero y hasta el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.